Colombia es explícitamente un país riquísimo en biodiversidad. Y cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de flora y de fauna, o sea, de los animales y las plantas. En el caso de los animales silvestres, ocupamos lugares privilegiados a nivel mundial. Ocupamos el primer lugar, tenemos la mayor cantidad de aves existentes en el mundo, cerca de 9.000 especies. En mamíferos tenemos una cantidad que supera muchos de los países, ocupando el quinto lugar, en reptiles el tercer lugar, en algunos grupos específicos como mariposas ocupamos el primer lugar y en murciélagos, por ejemplo, somos el país más rico del mundo en esta clase de mamíferos. Antioquia no está lejos de ser uno de los departamentos más ricos, más representativos de esta diversidad. El suroeste antioqueño, por ejemplo, es conocido como uno de las áreas más diversas del país. Encontramos especies únicas de la región que hacen resaltar esta gran diversidad. Para mencionar algunos, por ejemplo, el gallito de roca que tenemos en la zona de Andes y de Jardín, la cotorra frentirroja que tenemos en la zona de Jericó, son especies que son casi únicas del país y que hay que resaltar su permanencia todavía en los ecosistemas que le hemos dejado. Pero también tenemos especies muy carismáticas como el oso andino, en toda la cordillera de la cuchilla Jardín Támesis, los farallones del Citará, la nutria que todavía nos acompaña en gran parte de las cuencas asociadas al río Cauca, río San Juan. Tenemos especies como el perezoso de dos uñas, los hormigueros, los armadillos, las guaguas y tigrillos, e inclusive la águila crestada que estamos volviendo a ver en el municipio de Jardín, específicamente en la zona de la nube de la Tocha de la Capota, Alto de Jardín, Ventanas, que reafirman la altísima diversidad que tenemos en el suroeste antioqueño, en la jurisdicción de Corantioquia, en el departamento de Antioquia y por supuesto en nuestro país Colombia. Bueno, la fauna silvestre es sometida a grandes amenazas. La destrucción del hábitat es quizás la principal, y esta destrucción del hábitat o alteración del mismo lo ocasionamos o porque tumbamos el bosque que es la casa de ellos, es donde ellos viven, donde pueden sobrevivir, o lo contaminamos, en el caso, por ejemplo, de actividades agrícolas de gran escala, actividades mineras, en donde contaminamos las aguas, los suelos y demás, o de alguna manera los alteramos a ellos directamente, como en el caso de la cacería, tanto para consumo o por miedo a ellos o para someterlos al triste mundo de las mascotas. Muchas especies, hacía mucho rato que no las veíamos. El loro de regiamarillo, por ejemplo, que es una especie bien insignia del municipio de Jardín, de cuya presencia no volvimos a saber sino hasta los años 2002, la creíamos extinta en el mundo, pensamos que ya había desaparecido. Y encontramos esta población primero en Roncesvalles y después en el municipio de Jardín y después en el municipio de Yarumal. Y han sido otros dos o tres lugares en Colombia donde ya la tenemos. Se convierte en uno de estos animales que creíamos que ya no nos estaba acompañando, pero que afortunadamente todavía están con nosotros. Animales que merecen toda la protección, no solamente a ellos como ser vivientes, sino a sus hábitats de donde se usufructan y sobreviven. Quizás la destrucción del hábitat es la amenaza más grande a que son sometidas nuestras especies silvestres. La contaminación de los hábitats, la cacería directa que hacen sobre ellos, tanto para usufructuarlos como fuente de proteína, esto es para consumo, como para someterlos al mundo de las mascotas, son las amenazas más
relevantes que tenemos sobre la fauna silvestre. Si nosotros somos conscientes de ello, entonces podemos empezar a generar mecanismos para conservar el hábitat, para impedir que nos sigan matando o retirando de los hábitats los animales silvestres, y entonces permitirles a ellos que cumplan las funciones ecológicas para las cuales están diseñadas, como dispersores de semillas, como controladores de otras especies, o solamente como habitantes de nuestros ecosistemas. Todas las acciones que podemos hacer para conservar los animales, yo considero que la conservación o la protección de los hábitats es la mejor. En ese contexto, no solamente Corantioquia, sino también algunas administraciones municipales hacen grandes esfuerzos para proteger hábitats. Nosotros tenemos varios ejercicios en el sureste antioqueño, como los DMI, Distritos de Manejo Integrados de la Cuchilla Jardín Támesis, la Nube de la Trocha La Capota, Río San Juan, entre otros, que lo que se pretende es que haya un espacio donde la fauna silvestre o la vida silvestre permanezca y permanezca haciendo las funciones para las cuales fueron diseñadas. Pero también tenemos una estrategia de sensibilización, o sea, amar lo que no se conoce es muy difícil y proteger lo que no se ama mucho peor. Entonces, si usted conoce de los animales, sabe para qué son importantes, sabe que de ellos depende nuestra supervivencia como raza humana también, que su responsabilidad está en proveernos aire limpio, agua, suelos fértiles y demás, entonces podemos mejorar la protección que de ellos hacemos. Haciendo estrategias para liberar los que tenemos en cautiverio. Muchas personas tienen animales en cautiverio no porque son malos, no porque los quieran tener en cautiverio, sino porque les han llegado como accidentes, porque alguien se los donó o malinterpretó su condición de vulnerabilidad y los tiene retenidos. Pero muchos animales todavía permanecen en cautiverio: sinsontes, turpiales, primates, loros, pericos, guacamayas, inclusive tigrillos, nutrias, que están en cautiverio, que no merecen por qué estar. Entonces, una de las estrategias es también intentar liberar esos animales que están en cautiverio. Con Antioquia y las autoridades ambientales del departamento tenemos una estrategia muy elaborada para poder valorar, tratar, rehabilitar estos animales y volverlos a sus ecosistemas naturales. Bueno, quiero resaltar la estrategia Área Libre de Fauna Silvestre en Cautiverio, que es una estrategia en donde nosotros abordamos una área específica, generalmente las cabeceras municipales, y ponemos toda nuestra batería de conocimiento para que los animales que estén en cautiverio sean liberados. En ese contexto, entonces, le contamos a la gente las razones por las cuales no deben estar los animales en cautiverio. Primero, empezando porque es un delito, pero siguiendo porque los animales en cautiverio no se reproducen, los animales en cautiverio se enferman, los animales en cautiverio se vuelven agresivos, los animales en cautiverio desarrollan enfermedades que nos pueden transmitir a nosotros los seres humanos, cosa que es bastante común, y con el conocimiento que tenemos en la actualidad sabemos de las grandes potencialidades de transmisión de esas enfermedades a los seres humanos. Y entonces la gente va entendiendo, y los invitamos a que nos regresen los animales que tienen en cautiverio para hacer el proceso de tratamiento y liberación. Pero a veces las personas no entienden, se apegan demasiado a los animales silvestres, y no obstante el esfuerzo que nosotros hacemos como autoridad ambiental, acompañado de las autoridades con función de policía como la policía, la fiscalía y demás, tenemos que hacer acciones más drásticas e ir a recuperar de manera más forzada los animales. Para eso, insisto, tenemos el acompañamiento de las instituciones con función de policía. Una vez los animales llegan a nuestras manos, tenemos un grupo muy idóneo de médicos veterinarios, de biólogos, tenemos lugares donde los valoramos, le hacemos el tratamiento respectivo y definimos su destino. Muchos de estos destinos son precisamente hacia la libertad, a volverlos a ingresar a los ecosistemas de donde una vez fueron extraídos. Sin embargo, hay que considerar muchos aspectos para poder hacer esas reintroducciones o reforzamientos de las poblaciones naturales. Por ejemplo, que los animales no vayan enfermos, que los animales tengan un comportamiento
acorde con su especie, que los animales si viven en grupos sean liberados en grupos, que los animales tengan una adaptación previa a los ecosistemas a donde van a ser liberados. Tenemos varias estrategias de liberación de los animales, unas que son simplemente llevar el animal a un ecosistema apropiado, animales que están etológicamente, o sea, comportamentalmente aptos, sanitariamente, o sea, que no están enfermos, viables y que podemos liberar de una vez. Eso se llama liberaciones duras, pero en otros momentos los animales tienen que sufrir un proceso más lento de liberación blanda, en la cual los llevamos a unas jaulas, como por ejemplo la jaula que hay en La Nitrera, en el municipio de Concordia, de donde lentamente los animales son invitados a volver a su hábitat natural, que con mucha suerte lo hacemos. En el suroeste antioqueño tenemos también el concurso de muchos particulares, personas que han entendido que los animales silvestres requieren, es su derecho de estar en libertad y han puesto sus recursos, sus ecosistemas al servicio del programa de liberación. A estos lugares llegamos los animales, ellos han construido unas jaulas que llaman jaulas de aclimatación, los animales lentamente van siendo liberados con el acompañamiento de Corantioquia, pero con el apoyo de las personas que nosotros hemos denominado reubicadores de fauna de la sociedad civil. Se cuentan por cientos los animales que hemos liberado en el suroeste. Desde loras, guacamayas, pericos, cotorras, turpiales, insontes, hasta nutrias, hemos liberado águilas, tigrillos, guaguas, venados. Bueno, son muchos los animales de la fauna silvestre colombiana que todavía desconocemos o porque no los hemos visto, porque no sabemos las funciones que hacen para ayudarnos a coexistir en este planeta. En el suroeste antioqueño hay gran representatividad de estos animales. Todavía nos ufanamos de tener osos andinos en el suroeste antioqueño, de tener tigrillos, de tener águilas crestadas, de tener las nutrias, de tener los perezosos, los tamandúas, los hormigueros gigantes, de tener los monos aulladores en el municipio de Jericó, de tener tantas especies carismáticas que nos hacen que el trabajo que hacemos sea un trabajo agradecido. Invito a todos ustedes a reflexionar sobre las zarigüeyas, las mal conocidas o mal nombradas chuchas. Las zarigüeyas es un marsupial, es un animal exitosísimo en términos reproductivos, que es omnívoro. Esto quiere decir que consume tanto material vegetal, frutas, flores, retoños de algunas plantas como proteína animal, ¿cierto? Le dicen a uno, no, es que las chuchas hay que matarlas porque se consumen los pollos, pero realmente pollos es lo menos que consumen, ¿cierto? Nos ayudan a mantener un equilibrio bien interesante en los ecosistemas. Y una cosa que no alcanzamos a dimensionar es que cuando sacamos las zarigüeyas del ecosistema, o sea, matamos las zarigüeyas, empiezan a desarrollarse una gran cantidad de desequilibrios, por ejemplo, como que el tigrillo ya no tiene que comer, siendo la zarigüeya una de sus presas preferidas, y empieza ahora sí a impactar los animales domésticos como las gallinas y otros pequeños vertebrados, que entonces sí nos duele que lo hagan. El Ministerio del Medio Ambiente ha desarrollado conjuntamente con las autoridades ambientales algunos programas de conservación o planes de conservación. Entonces se toman en cuenta generalmente las especies que de alguna manera generan una protección sobre otras, es lo que se denomina especies sombrillas o especies carismáticas o de importancia ecológica o económica, especies que protegiéndolas a ellas se pueden proteger las que están asociadas a ellas o que dependen de alguna manera o utilizan los mismos hábitats. Hay especies bien importantes, las cuales se han hecho programas de conservación. Para el efecto del suroeste se me ocurre decir que el programa de conservación de nutria, ¿cierto? Protegiendo la nutria se protegen todos los ecosistemas acuáticos, y en los ecosistemas acuáticos están otras especies como los peces, las garzas y demás que hacen uso de estos ecosistemas. Pero hay planes más puntuales, por ejemplo con el loro oreje amarillo, que hay un programa de conservación a nivel nacional del loro oreje amarillo, no obstante las poblaciones que existen son muy pocas. O como el gallito de roca, que ha sido una especie insignia para algunos programas de
de conservación y que se convierten, vuelvo a repetir, como en la disculpa para poder conservarlas a ellas, pero el hábitat, pero las especies también que utilizan conjuntamente con ellos el mismo ecosistema. De los animales silvestres depende nuestra sobrevivencia como raza humana también. Ellos nos proveen el agua, el aire, la fertilidad de los suelos. Ellos nos proveen también la belleza de poder disfrutar un ambiente natural. Ellos nos proveen información que apenas estamos descubriendo desde el punto de vista científico. Seguimos aprendiendo mucho de los animales silvestres. Ellos deben estar allá cumpliendo con las funciones ecológicas para las cuales fueron diseñadas, allá en sus hábitats, libres. Nosotros, como seres humanos, tenemos el deber de protegerlos a ellos, y protegiéndolos a ellos estamos de hecho protegiendo nuestra supervivencia. No promueva la destrucción de los hábitats, no promueva que los animales silvestres sean cazados, ni para consumo, ni para mantenerlos como mascota. Y ayude a las autoridades ambientales, ayude a los animales que están en cautiverio a volver a la libertad. Esto lo hacemos a través del concurso y la especialidad de las autoridades ambientales. No se le ocurra a usted soltar el animal, porque usted no sabe si el animal va enfermo, si el animal vive en el área donde usted lo va a liberar, si el animal puede tener características para poder sobrevivir. Las autoridades ambientales estamos con el conocimiento, con el personal, con el equipamiento para poder hacer esto. Ayúdenos a regresar los animales silvestres al cautiverio, no más sinsontes, no más loros, no más tortugas, no más animales silvestres en cautiverio.